Hola a todos y bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en el fascinante mundo de la Segunda Guerra Mundial, específicamente en una historia que ha cautivado la imaginación de muchos. Se trata de un supuesto héroe chileno que desbarató un complot nazi en Nueva York. Exacto, una historia llena de intriga, espionaje y un toque latinoamericano. Lo interesante es que esta historia se basa en una serie de malentendidos históricos que con el tiempo se han transformado en una narrativa popular. Ajá. Y nuestro objetivo en esta inmersión es, pues, separar la realidad de la ficción. Precisamente, para eso vamos a analizar documentos desclasificados, archivos históricos y bueno, a ver qué encontramos. Me encanta. Entonces, para empezar, ubiquémonos en el contexto. Estamos en plena Segunda Guerra Mundial y la Alemania nazi tenía operaciones secretas por todo el continente americano. Cuéntanos un poco más sobre el espionaje nazi en las Américas durante este periodo. ¿Cuáles eran sus objetivos? Claro. Bueno, la Alemania nazi tenía un gran interés en América por varias razones. Primero, querían sabotear la producción industrial de los aliados que dependía en gran medida de materias primas y recursos de América. Ya veo. Imagínate, por ejemplo, la importancia del Canal de Panamá para el transporte de suministros. Protegerlo y al mismo tiempo intentar interrumpir el flujo de recursos de los aliados era crucial. Claro, era un juego geopolítico a gran escala. Y en medio de este panorama surge la figura de Juan Bautista Rossetti, el embajador chileno en Estados Unidos durante la guerra. ¿Cuál es la historia popular que se cuenta sobre él y su supuesto rol contra el espionaje nazi? Bueno, la versión popular, la que se ha repetido en algunos libros y artículos, dice que Rossetti reclutó a un doble agente llamado William Sebold para infiltrarse en una red nazi que operaba en Nueva York. Se dice que los nazis planeaban hundir barcos chilenos y culpar a Estados Unidos con el objetivo de presionar a Chile para que se mantuviera neutral y no se uniera a los aliados. Según esta narrativa, gracias a Rossetti y a Sebold se logró arrestar a 33 espías nazis en 1941, desbaratando así este supuesto complot. Wow, suena como una trama de película de espías. Pero ¿qué nos dicen las fuentes históricas sobre esta narrativa? Realmente, Juan Bautista Rossetti era un espía encubierto que salvó a su país. Aquí es donde la historia da un giro. Al revisar los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile de 1939 a 1945, no encontramos ninguna evidencia de que Rossetti haya estado involucrado en actividades de espionaje. En serio, ninguna pista. Exacto. De hecho, los documentos muestran que Rossetti se centró principalmente en las negociaciones de créditos para la compra de cobre chileno por parte de Estados Unidos, un tema crucial para la economía chilena en ese momento. Era un diplomático que buscaba asegurar el bienestar económico de su país en tiempos de guerra. Entonces, si Rossetti no era el maestro espía que la leyenda describe, ¿quién era William Sebold, este doble agente que supuestamente le ayudó? William Sebold era un ingeniero alemán que se nacionalizó estadounidense y sí fue reclutado por la Abwehr, el Servicio de Inteligencia Militar Alemán, en 1939 durante un viaje a Alemania. Pero al regresar a Estados Unidos, en lugar de seguir las órdenes de la Abwehr, contactó al FBI y se ofreció como doble agente. Un giro inesperado. ¿Y qué hay del supuesto plan para hundir barcos chilenos? ¿Realmente existió? Aquí es donde el mito se desmorona por completo. No hay ningún registro ni en archivos alemanes, chilenos o estadounidenses que respalde la existencia de un plan para atacar barcos chilenos. De hecho, mientras que la Abwehr sí monitoreaba los barcos chilenos, no hay pruebas de un complot para hundirlos y culpar a Estados Unidos. Entonces, si Rossetti no era un espía y no un plan para hundir barcos chilenos, ¿de dónde surge esta historia? ¿Por qué ha persistido durante tanto tiempo? Hay varios factores que explican la persistencia de este mito. Primero, existe una confusión de personajes. Si bien William Sebold jugó un papel clave en el desmantelamiento de una red de espías nazis en Estados Unidos, conocida como la Operación Duquesne, no hay ninguna conexión entre su trabajo y Juan Bautista Rossetti. Es decir, se fusionaron dos historias separadas en una sola narrativa. Y quizás el hecho de que Chile rompiera relaciones con las potencias del eje en 1943, uniéndose a los aliados, también contribuyó a la creación de este mito. Exacto. Después de la guerra surgió el deseo de destacar la participación de Chile en el bando ganador, y esta historia, aunque falsa, encajaba perfectamente en esa narrativa. Además, no podemos subestimar el poder del sensacionalismo. Una historia de espías y complots siempre es más atractiva que una historia sobre negociaciones de cobre. Claro, la realidad a veces puede ser menos emocionante que la ficción, pero no por eso deja de ser fascinante. Y en este caso, la verdad detrás del mito del espía chileno nos revela un panorama mucho más complejo e interesante sobre la Segunda Guerra Mundial. Hablando de realidades fascinantes, mencionaste que William Sebold sí estuvo involucrado en el desmantelamiento de una red de espías nazis en Estados Unidos, la Operación Duquesne. ¿Podrías contarnos un poco más sobre este caso? Por supuesto. La Operación Duquesne fue el mayor caso de espionaje nazi desmantelado en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial.
Esta red, liderada por Frederick Joubert Duquesne, un espía sudafricano pro-nazi, tenía como objetivo recopilar información y llevar a cabo actos de sabotaje en territorio estadounidense. ¿Qué tipo de actividades llevaban a cabo? ¿Representaban una amenaza real? Eran una amenaza considerable. Entre sus planes se encontraban el sabotaje de fábricas de aviones en California, el robo de planos de buques de guerra en los astilleros de Brooklyn y la transmisión de propaganda nazi desde una estación de radio clandestina en Long Island. Increíble. ¿Cómo logró el FBI infiltrarse en esta red y desmantelarla? Aquí es donde entra William Sebald. Bajo la supervisión del agente del FBI, Leon Turro Sebald, se hizo pasar por un ferviente nazi y se ganó la confianza de los miembros de la red. Durante meses asistió a reuniones, grabó conversaciones y recopiló información crucial sobre las actividades de la red. Estas grabaciones fueron la clave para que el FBI pudiera presentar cargos contra los 33 espías que formaban parte de la red Duquesne. Sebald fue un verdadero héroe arriesgando su vida para proteger a su país. Sin duda, Sebald jugó un papel fundamental en la protección de Estados Unidos de las actividades de espionaje nazi. Su valentía y astucia fueron esenciales para el éxito de la Operación Duquesne. Si bien el mito del espía chileno no es real, ¿significa eso que Chile no tuvo ningún tipo de participación en la Segunda Guerra Mundial? No exactamente. A pesar de su neutralidad inicial, Chile fue objeto de operaciones de inteligencia y sabotaje por parte de la Alemania nazi. La Abwehr tenía un gran interés en Chile principalmente por sus ricos recursos naturales como el tungsteno, un metal estratégico para la industria bélica. ¿Puedes contarnos un poco más sobre estas operaciones? Claro, uno de los objetivos de la Abwehr era interceptar las exportaciones de tungsteno chileno que eran vitales para los aliados. En 1942, la empresa chilena Cobres denunció haber recibido ofertas sospechosas de compra de tungsteno por parte de supuestos comerciantes suizos que luego se descubrió que estaban vinculados a Alemania. Imagínate el impacto que tendría para los aliados si Alemania lograra controlar este recurso. Entiendo los nazis estaban tratando de debilitar a los aliados desde las sombras, manipulando el comercio internacional. Hubo otros intentos de la Alemania nazi para influir en Chile. Sí, las operaciones nazis en Chile no se limitaban al sabotaje económico. También hubo intentos de infiltrarse en la comunidad alemana residente en Chile con el objetivo de reclutar simpatizantes y obtener información estratégica. Y tuvieron éxito. Lograron infiltrarse. Hasta cierto punto, el cónsul nazi en Chile, Walter Bohm, era un activo agente de la Auslandsorganisation, la organización nazi encargada de los asuntos exteriores. Bohm se dedicó a reclutar simpatizantes y a enviar informes a Alemania sobre movimientos navales y otras actividades de interés estratégico. Su presencia en Chile era una amenaza para la seguridad del país. Suena peligroso. ¿Cómo reaccionó el gobierno chileno ante esto? En 1941, alertado por los servicios de inteligencia, el gobierno chileno expulsó a Bohm del país por actividades de espionaje. Parece que Chile, a pesar de su neutralidad, se vio envuelto en las tensiones e intrigas de la guerra. Sin duda. A esto hay que añadir el hundimiento del SS Sototen, un barco mercante chileno, por un submarino alemán en 1942. Aunque este incidente se enmarca dentro de la campaña alemana contra la navegación mercante de países neutrales que comerciaban con los aliados, es un recordatorio de que Chile, a pesar de no ser un beligerante directo, sí sufrió las consecuencias del conflicto global. Es fascinante cómo una historia aparentemente simple como la del espía chileno en Nueva York nos ha llevado a descubrir un panorama mucho más complejo sobre la Segunda Guerra Mundial y la participación de Chile en ella. Y mientras desmentiéramos este mito, me parece increíble que hayamos encontrado la historia de un verdadero héroe chileno, Samuel del Campo. ¿Quién era él? Samuel del Campo era un diplomático chileno que, a diferencia de Rossetti, sí tuvo un rol heroico durante la guerra. Era cónsul chileno en Rumania y, a riesgo de su propia seguridad y carrera diplomática, decidió desafiar las órdenes de su gobierno, que en ese momento mantenía relaciones con el Eje, y comenzó a emitir visas falsas a judíos que buscaban escapar del Holocausto. ¡Qué historia tan conmovedora! Un verdadero acto de valentía y humanidad en medio de la barbarie. ¿Se sabe cuántas personas ayudó? Se estima que Del Campo salvó a cientos de judíos de una muerte segura en los campos de concentración nazis. Su historia es un ejemplo conmovedor de cómo una sola persona actuando con valentía y compasión puede marcar una diferencia significativa en momentos de oscuridad. Recapitulando un poco nuestra inmersión, empezamos buscando la verdad detrás de la historia del espía chileno que supuestamente desbarató un complot nazi en Nueva York durante la Segunda Guerra Mundial. Y descubrimos que, si bien es una historia atractiva, simplemente no se sostiene frente a la evidencia histórica. Sí, al analizar los archivos y documentos, nos dimos cuenta de que Juan Bautista Rossetti, el embajador chileno en Estados Unidos durante la guerra, no estuvo involucrado en actividades de espionaje. De hecho, su enfoque principal eran las negociaciones económicas con Estados Unidos, especialmente las relacionadas con la compra de cobre chileno. Exacto.
Y aunque William Sebold sí fue un doble agente que desempeñó un papel fundamental en el desmantelamiento de una red de espías nazis en Estados Unidos, la Operación Duquesne en este caso no tiene ninguna relación con Chile o con Rossetti. Es fascinante cómo estas dos historias, la de Sebold y la de Rossetti, se entrelazaron con el tiempo para crear este mito del espía chileno. ¿Qué nos dice esto sobre la forma en que se construyen y se propagan las historias, especialmente en tiempos de guerra? Es una excelente pregunta. Creo que este caso nos recuerda que la historia no siempre es un relato objetivo y neutral de los hechos. A menudo las historias se moldean y se reinterpretan a lo largo del tiempo, influenciadas por factores políticos, sociales e incluso emocionales. En este caso, el deseo de destacar la participación de Chile en la lucha contra el nazismo, junto con el atractivo de una historia de espías y complots, contribuyeron a la creación y la persistencia de este mito. Y no podemos olvidar el poder del sensacionalismo, ¿eh? Una historia emocionante y llena de intriga siempre será más atractiva para el público que un relato más complejo y matizado sobre la realidad de las relaciones diplomáticas y las negociaciones económicas. Sin duda. Las historias que apelan a nuestras emociones, que nos hacen sentir admiración por los héroes y repulsión por los villanos, tienden a ser más memorables y a compartirse con mayor facilidad. Pero es importante recordar que como historiadores o simplemente como personas interesadas en comprender el pasado, tenemos la responsabilidad de buscar la verdad, incluso si esta no es tan emocionante como la ficción. Totalmente de acuerdo. Y hablando de buscar la verdad, recordemos que si bien el mito del espía chileno resultó ser falso, la investigación nos llevó a descubrir la historia real de Chile durante la Segunda Guerra Mundial, una historia que, aunque menos sensacionalista, es igualmente fascinante. Exactamente. A pesar de su neutralidad inicial, Chile no estuvo ajeno a las presiones e intrigas de la guerra. La Alemania nazi, por ejemplo, tenía un gran interés en los recursos naturales de Chile, especialmente el tungsteno, un metal estratégico para la industria bélica. Y como ya mencionamos, la Abwehr llevó a cabo operaciones de inteligencia y sabotaje en Chile, intentando interrumpir el flujo de recursos a los aliados e infiltrarse en la comunidad alemana residente en el país. Sí recuerdo que incluso hubo un incidente en el que una empresa chilena, Cobres, denunció haber recibido ofertas sospechosas de compra de tungsteno por parte de supuestos comerciantes suizos que luego se descubrió que estaban vinculados a la Alemania nazi. Imagínense el impacto que habría tenido para los aliados si Alemania hubiera logrado controlar el suministro de tungsteno de Chile. Habría sido un duro golpe para la industria bélica de los aliados. El tungsteno era esencial para la fabricación de armamento, y Chile era uno de los principales productores mundiales de este metal. Controlar el tungsteno chileno habría dado a Alemania una importante ventaja estratégica. Es increíble pensar en cómo un país neutral como Chile, que aparentemente estaba al margen del conflicto, podía haberse envuelto en una red tan compleja de intereses y presiones. Y esto hay que añadir el hundimiento del SS Stolken, un barco mercante chileno por un submarino alemán en 1942. A pesar de que este incidente se enmarca dentro de la campaña alemana contra la navegación mercante de países neutrales que comerciaban con los aliados, es un recordatorio de que Chile, aunque no fuera un beligerante directo, sí sufrió las consecuencias de la guerra. Absolutamente. Y creo que este incidente nos lleva a reflexionar sobre el impacto global de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de que el conflicto se desarrollaba principalmente en Europa y Asia, sus efectos se sentían en todo el mundo, incluso en países que intentaban mantenerse neutrales. Es un recordatorio de que en un mundo interconectado como lo era ya en la década de 1940, las guerras no se limitan a un espacio geográfico específico. Sus consecuencias económicas, políticas y sociales se expanden a nivel global, afectando a países y personas que a primera vista podrían parecer ajenos al conflicto. Totalmente de acuerdo. Y en el caso de Chile, esta experiencia durante la Segunda Guerra Mundial, con sus tensiones, presiones e incluso tragedias como el hundimiento del SS Stolten, sin duda influyó en la decisión del país de romper relaciones con las potencias del eje en 1943 y unirse al bando aliado. Es una decisión que, vista retrospectiva, parece lógica considerando el contexto de la guerra y los intereses en juego. Pero volviendo a la historia del supuesto espía chileno en Nueva York, es interesante observar cómo, a pesar de ser un mito, esta historia ha logrado capturar la imaginación del público durante décadas, que es lo que la hace tan atractiva a pesar de su falsedad. Creo que en parte se debe a la figura del héroe. En tiempos de guerra la gente busca historias de valentía de individuos que se enfrentan al peligro y luchan por una causa noble. Y la historia del espía chileno, aunque falsa, encaja perfectamente en este arquetipo. Es la historia de un hombre que en secreto arriesga su vida para proteger a su país y al mundo libre de la amenaza nazi. Es una narrativa poderosa que apela a nuestras emociones y nos hace sentir admiración por el protagonista. Y como ya hemos mencionado, el hecho de que se desarrolle en un escenario tan icónico como Nueva York en medio de la Segunda Guerra Mundial sin duda aumenta su atractivo.
Sin duda. Y creo que también hay un elemento de orgullo nacional en la persistencia de este mito. Para muchos chilenos, la historia del espía chileno en Nueva York es una forma de reivindicar la participación de su país en la lucha contra el nazismo, demostrar que Chile no se quedó de brazos cruzados mientras el mundo ardía en llamas. Es comprensible ese sentimiento de orgullo nacional. Y de hecho, Chile sí tuvo un papel en la lucha contra el nazismo, aunque no de la forma en que lo describe el mito del espía chileno. Recordemos la historia de Samuel del Campo, el diplomático chileno que salvó a cientos de judíos del Holocausto emitiendo visas falsas desde su puesto como cónsul en Rumania. Exacto. La historia de Samuel del Campo es un ejemplo real de heroísmo de un individuo que actuó con valentía y compasión en un momento de oscuridad y horror. Y a diferencia del mito del espía chileno, la historia del Campo está respaldada por evidencia histórica y ha sido reconocida por Yad Vashem, la institución oficial del Estado de Israel para la memoria del Holocausto. Es una historia conmovedora que nos recuerda que incluso en las situaciones más extremas, la humanidad puede prevalecer. Y a vez nos hace reflexionar sobre la importancia de recordar y honrar a los verdaderos héroes, aquellos que como Samuel de Campo arriesgaron sus vidas para salvar a otros. Totalmente de acuerdo. La memoria histórica no solo se trata de recordar los grandes eventos del pasado, sino también de reconocer las acciones de individuos que a veces de forma silenciosa y anónima marcaron la diferencia. Y en el caso de Samuel del Campo, su historia nos inspira a actuar con valentía y compasión frente a la injusticia y la opresión. Retomando nuestra inmersión, hemos analizado en detalle la historia del supuesto espía chileno en Nueva York, desmontando el mito y revelando la verdad detrás de esta narrativa popular. Sí, hemos visto cómo la falta de evidencia histórica, la confusión de personajes y el deseo de realzar la participación de Chile en la Segunda Guerra Mundial contribuyeron a la creación y persistencia de esta historia. Exactamente. Pero también hemos descubierto que aunque el mito no sea cierto, Chile sí tuvo una participación significativa en la Segunda Guerra Mundial, enfrentando presiones, intrigas e incluso tragedias como el hundimiento del SS Stoltenberg. Y, por supuesto, no podemos olvidar la conmovedora historia de Samuel del Campo, el diplomático chileno que arriesgó su vida para salvar a cientos de judíos del Holocausto. Su valentía y compasión son un ejemplo a seguir para todos nosotros. Sin duda. La historia del Campo nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros la humanidad puede prevalecer. Y que la verdad, aunque a veces sea menos espectacular que la ficción, siempre es más valiosa y significativa. Estoy completamente de acuerdo. Y creo que este caso nos deja una importante lección sobre la importancia de la investigación histórica, del análisis crítico y de la búsqueda de la verdad. Exacto. No debemos conformarnos con las historias fáciles o sensacionalistas, sino que debemos cuestionar las narrativas dominantes y buscar la evidencia que las respalde. La historia no es un conjunto de datos inamovibles, sino un proceso dinámico de interpretación y reinterpretación. Y es nuestra responsabilidad como ciudadanos informados participar en este proceso de manera crítica y reflexiva. Totalmente de acuerdo. Y al final, la búsqueda de la verdad histórica no solo nos permite comprender mejor el pasado, sino también aprender de él y construir un futuro más justo y equitativo. Sin duda. La historia nos ofrece un espejo en el que podemos vernos reflejados, comprender nuestros errores y celebrar nuestros logros. Y al estudiarla con rigor y honestidad, podemos construir un futuro más consciente y responsable. En definitiva, esta inmersión en la historia del supuesto espía chileno en Nueva York nos ha llevado a un viaje fascinante a través de la historia de Chile durante la Segunda Guerra Mundial, desentrañando mitos, descubriendo héroes y aprendiendo valiosas lecciones sobre la importancia de la verdad y la memoria histórica. Espero que este viaje haya sido tan enriquecedor para ti, nuestro oyente, como lo ha sido para nosotros. Y recuerda que la historia no termina aquí. Te invitamos a seguir explorando, investigando y cuestionando las narrativas que te rodean. La búsqueda de la verdad es un viaje que nunca termina. Hasta la próxima.